Y venimos a la mesa de filosofía política. Esta se compone de Lucas Ramírez, de la Universidad de Chile, Felipe Toledo, de la Universidad Alberto Hurtado, Amanda Ramírez, de la Universidad Alberto Hurtado también. Y vamos a comenzar con Lucas Ramírez, con su ponencia Libertad e Igualdad para todos. Cuando tú quieras, Lucas. Gracias. Bueno, primeramente agradecer a la organización que hace este espacio posible año a año y a mis compañeros de mesa con quienes tuve el agrado de compartir sala de clase hace un par de años. Y al público presente también, ya que sin alguien que escuchara de estas ponencias no tendrían sentido. Bueno, como dijo Alex, la ponencia tiene por nombre Libertad e Igualdad para Todos y como subtítulo le podemos agregar La funa al liberalismo. Este tono polémico es ya que hablaremos un poco de la funa o lo que se ha denominado como la cultura de la cancelación, con una intención de análisis de las discusiones que se han dado en este sentido. Específicamente trataremos el tema desde la polémica que se ha dado en relación a autores ilustrados liberales. Así partiremos hablando un poco de dos destacados autores de este grupo como son Locke y Kant, y de sus teorías morales, para ya pasar a los argumentos más polémicos en su contra y algunas controversias actuales que se han dado en este sentido. Sin más, empezamos. El liberalismo, nacido en el siglo XVII y XVIII, es reconocido por ser la primera ideología política en reconocer la igualdad y libertad de los individuos de una manera universal. Como defiende John Gray, un destacado liberal del siglo XX, quien dice que el liberalismo es una ideología igualitaria o universal, ya que confiere a todos los hombres el mismo estatus moral y niega la aplicabilidad dentro de un orden político legal de diferencias de valor moral entre los seres humanos. Esto se ve retratado en escritos como Los derechos del hombre y el ciudadano de 1789, en los que se dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, y también en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, fuertemente influenciada por autores como Locke, en la que se dice que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, y que entre esto están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así, el liberalismo se basa en dos principios éticos u ontológicos fundamentales: la libertad y la igualdad de los individuos. Se entiende que la libertad y las posesiones son un derecho básico de todos los seres humanos, que los son inherente por naturaleza, que todos tienen acceso a estos derechos y nadie puede arrebatárselos. Esto, Locke, a quien muchas veces se le considera el padre del liberalismo, lo justifica en que las personas somos seres pensantes, con razón, y esta facultad nos permite acceder y ser guiados por una ley natural, una ley que nos rige mediante ciertas reglas que son brindadas por Dios. Esta facultad nos permite acceder a verdades morales, como las de que nadie debería dañar a otros en su vida, salud, libertad, posesiones, y también el hecho de que todos seamos iguales. Entonces, gracias a esta facultad, somos capaces de reconocernos como seres libres, iguales y autónomos. Kant, uno de los autores más destacados de la Ilustración y el liberalismo, también asume que los seres humanos tenemos como característica principal el ser racionales. Poseemos esta facultad que nos permite escalar en distintos tipos de conocimiento, como el conocimiento teórico, pero también el moral. Y es en la presencia de esta razón autogobernada que Kant fundamenta el vernos a cada uno como poseedores de igual valor, dignidad y merecedores del mismo respeto. Kant es famoso también por desarrollar su teoría del imperativo categórico, un principio racional que debemos seguir siempre a pesar de cualquier deseo o inclinación natural. Así, solo las acciones que nos dicta la razón mediante la fórmula obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley natural, son acciones buenas. Notemos que ambos autores, como era común en la modernidad, dan un papel fundamental a la razón. Es mediante ella que accedemos a las verdades teóricas y morales, y que nos da un valor. Así, una razón más alta y más refinada es merecedora de elogio teórico y moral. Y es aquí también donde surge lo polémico, ya que los autores se apoyan en esta facultad para poder justificar así desigualdades económicas, políticas, de género y de raza.
Locke, por ejemplo, en su capítulo sobre la propiedad, dice que la esencia del comportamiento racional es la apropiación industriosa. O sea, mientras más apropiador y acumulador de riqueza, más racional se es. Así, mientras en los primeros capítulos del segundo tratado argumenta que todos los individuos somos racionales y por tanto libres y autónomos, argumenta que existen diferencias en estas racionalidades. Hay individuos más racionales que otros y que por tanto pueden acumular más bienes. Lo fundamental aquí es que estos individuos, gracias a sus facultades, finalmente son los que se hacen con la vasta mayoría de las tierras, transformándolas en su propiedad privada y por tanto privando a los demás de la propiedad de ellas. Y son los que posteriormente conforman y rigen el Estado. Bueno, para un examen acabado de esta concepción, recomiendo el texto de Macpherson sobre el individualismo posesivo. Bueno, esta diferencia de racionalidad que justifican estos autores, en última instancia le permite a Locke justificar un régimen económico y político desigual, el cual afecta a todos quienes carecen de propiedades, pero también le da la chance de justificar de esta misma manera la expropiación de las tierras indígenas. Es conocido que la mayoría de los pueblos indígenas no aplicaron regímenes de propiedad privada, sino que la tierra era utilizada por las familias, pero le pertenecían a toda la comunidad, la cual producía meramente para su subsistencia, sin mayor acumulación de bienes. Lo que se producía era para consumo de la misma comunidad en última instancia. Este era el caso de la mayoría de los pueblos de América. No tenían una concepción explotadora de la tierra para acumular, sino que se preocupaban de subsistir en armonía con su entorno, como ocurre con la cosmovisión mapuche, por ejemplo. Esto para Locke constituía una inferioridad en su racionalidad. El que solo se produzca para subsistir y no para acumular es irracional e inferior, defiende Locke. Recordemos también que este fue el mismo argumento que se utilizó para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras en Latinoamérica y en Chile. Hasta el día de hoy se escuchan frases como que los mapuches son flojos o argumentos del tipo de que tienen extensas tierras y no las trabajan como lo hacen los empresarios en el sur. Como hemos visto, Locke creía que la diferencia de racionalidad justificaba la acumulación y apropiación de la tierra por parte de los más industriosos y por tanto su dominación política. Y de la misma forma, una nación más racional, industriosa y civilizada como era Inglaterra, debía ayudar a los indígenas a instalar un régimen de propiedad que les brindara mayores comodidades, con colonización y explotación de por medio, claro. Y me imagino que él personalmente también creía que le hacía un favor a los pueblos de África invirtiendo en empresas que traficaban con gente. Kant también argumenta algo similar, pero un poco más hardcore en este sentido. También defiende la expropiación de tierras indígenas y el colonialismo, pero de una forma más especial. Kant era conocido en su tiempo no solamente por enseñar filosofía, sino antropología y geografía. Tuvo la primera cátedra sobre esta materia. Y en sus obras para estas clases escribía como que la raza de los americanos, o sea, de los indígenas americanos, no pueden ser educadas, no tienen fuerza motivacional, carecen de afecto y pasión, raramente hablan, no les importa el otro, no les importa nada y son flojos. También que la raza de los negros es completamente opuesta a los americanos. Están llenos de afecto, pasión y hablan bastante y son vanidosos. Ellos sí pueden ser educados, pero solo como siervos o esclavos. También que la humanidad existe en su perfección en los hombres blancos. Los negros nacen blancos, dice Kant, pero sus genitales y un anillo alrededor de su ombligo, a partir del primer mes, le da la negrura que se esparce al resto del cuerpo. También desarrolló toda una teoría de la jerarquía de las razas en las que los blancos estaban arriba, seguido por los negros, los amarillos y los rojos al final. La gente de diferentes colores en este sentido, como defiende Kant, no puede ser educada de la misma manera. Así solo los blancos pueden dedicarse a las actividades más altas y racionales como la filosofía,
las ciencias y las artes, mientras que los otros solo pueden ser educados para trabajos manuales o ser esclavos. Como vimos al principio, Kant formula un principio aparentemente universalista, fundado en la razón, que se supone que todos poseemos, pero a la vez hace estas declaraciones de que no todos pueden ser educados de igual manera o que algunos ni siquiera pueden ser educados. Entonces, ¿cómo se resuelve esta contradicción? Kant lo resuelve diciendo que en realidad las demás razas son subhumanos. Estos nunca alcanzarán la racionalidad y cultura del hombre blanco, por lo que bajo su razonamiento tenían que ser tratados como seres inferiores, así como con los animales. Finalmente, esta diferencia en racionalidades les permite justificar que tanto mujeres, trabajadores, esclavos, no merecen los mismos derechos que los hombres blancos con propiedades. Esto porque no pueden acceder a tal grado de racionalidad. Bueno, llegado a este punto, se podría objetar que simplemente eran hijos de su tiempo, que cómo los vamos a funar por pensar así en el siglo XVIII. Bueno, ante esto quiero plantear dos cuestiones. La primera es que no todo el mundo pensaba así en ese tiempo. James Beatty, un profesor del Marischal College, fue el más conocido crítico del racismo de Hume en su época. Por un lado, Hume argumentaba que las civilizaciones no blancas eran intelectualmente inferiores, especialmente los africanos, que estaban colonizados por Inglaterra. Beatty acusaba a Hume de arrogancia eurocéntrica y de ignorancia frente a las otras civilizaciones, como pasaba con Kant, por ejemplo, que desarrolló toda esta teoría de cómo era la raza en otras partes del mundo y él nunca salió de su casa, de su pueblo natal. La sociedad de la época estaba dividida sobre esta cuestión de la esclavitud. Así, los argumentos de Hume sobre el racismo fueron muy influyentes en las campañas pro-esclavistas en Escocia y los de Beatty del lado anti-esclavista. Otro ejemplo también es el de anarquista y cónyuge de Mary Wollstonecraft, William Godwin, quien defendió la liberación de todos los oprimidos sin importar la raza, el sexo o clase. Entonces ya claro que no todas las personas pensaban así en ese tiempo. Y la segunda cuestión que quiero plantear es que los oprimidos de ese tiempo sí les importaba funarlos, como lo hizo Mary Wollstonecraft, una de las primeras en realizar un tratado filosófico sobre feminismo, en el que defendía que todos los hombres y mujeres debían ser tratados como seres racionales, y se les debía dar la misma educación. Esto, ya que a las mujeres solo se les enseñaba a realizar tareas domésticas, porque solo para eso alcanzaba su racionalidad, así como también a los esclavos solo se les enseñaba a realizar tareas manuales. También a los esclavos les importaba. Muchas veces se rebelaron contra la opresión blanca, realizando huelgas, levantamientos, etc. Y también les importaba a las colonias, las cuales lucharon por mucho tiempo para librarse de esta opresión colonial y racial. Bueno, todos estos debates fueron recuperados a partir de los años 60 del siglo pasado, de la mano de autores como Macpherson y su texto sobre el individualismo posesivo, también la teoría postcolonial y autoras feministas. Sin embargo, han surgido polémicas en el último tiempo, como con lo que pasó con Hume hace unos meses. Para quienes no conozcan la historia, en la Universidad de Edinburgh, ciudad donde vivió Hume, decidieron nombrar una nueva torre a título de Hume justo en medio de las protestas contra el racismo en Estados Unidos y en Europa, a lo que muchos estudiantes y académicos se opusieron, por el también conocido racismo de Hume. Esto desató mucho debate en la comunidad filosófica. Había muchos con ataque porque creían que esto se iba a cancelar toda la cultura y que ya no quedaría nada luego del filtro de la cultura de la cancelación. Ante los ofendidos por la funa a Hume y los demás autores, les diría que con esto no se trata de cancelar por completo a Hume. Sería ridículo pensar que con esto se dejarán de valorar los trabajos de Hume en epistemología e incluso en filosofía moral, sino que se trata de dejar al descubierto cómo pensaban estos autores el tema racial, de género, etc., y cómo estos pensamientos influyeron en sus teorías y prácticas, que tenían una posición no menor, por ejemplo, en el pensamiento de Kant, que dictaba estas cosas en su cátedra principal. Es fundamental tener en consideración estas cuestiones para un análisis acabado de sus teorías.
y cómo dejaron una gran huella e influencia en las posteriores generaciones, como el caso de Kant y el racismo científico. Kant fue el pionero en desarrollar el racismo científico, lo cual en muchos casos también repercute hasta hoy. Y es totalmente comprensible que en tiempos de lucha contra el racismo no se quiera monumentar a autores que influyeron de mala manera en este tema. Así mi opinión también encuadra con la de Jonathan Hearn, profesor de sociología política, quien dijo que si bien esas opiniones de Hume eran racistas, ofensivas y dignas de condena, sus escritos sobre filosofía, historia y economía política están llenos de reflexiones profundas y duraderas sobre la naturaleza y la historia humana. Y matizó que por supuesto hay que criticar sus errores, debatir sus ideas y si es necesario eliminar su nombre de los edificios, pero merece a la vez ser recordado y estudiado. Yo comparto plenamente esto. Soy partidario, por un lado, de no cancelar completamente a los filósofos, que como dije me parece ridículo, y por otro, de recuperar las teorías que sean útiles y purgarlas de su contenido racista, como se hace con la teoría moral de Kant. Pero nunca hay que dejar de recordar que un mundo construido en base a nuestra interpretación de las teorías de los autores es un mundo muy distinto a un mundo basado en las propias ideas de estos autores. Ahí tenemos el ejemplo de la Constitución hecha por Locke en Virginia, que permitió la esclavitud por mucho tiempo. Y ni nos imaginemos un mundo en el que se aplicaran las ideas sobre la raza de Kant, como intentaron los nazis. Es menester recuperar los ideales de libertad e igualdad del liberalismo, pero de manera que sean útiles para con los grupos oprimidos y que no se encargue de justificar estas diferencias morales entre las personas. Bueno, esa fue mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucas, por tu presentación. Ahora vamos a ir con Felipe Toledo, con su ponencia Distinción e Igualdad en la Comunidad Política, un análisis desde Hannah Arendt. Cuando tú quieras, Felipe. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Gracias por la oportunidad. Entonces, bueno, comienzo ya leyendo para poder alcanzar con el tiempo programado. Entonces, permítanme comenzar hablando un poco de lo que Arendt, en diversas de sus obras, tales como La condición humana, Sobre la revolución, o que es política, por mencionar algunas, recoge las condiciones y características bajo las cuales los ciudadanos en la cultura griega antigua podían ejercer y participar activamente de la política en la polis. Entonces veamos un poco este tema de cómo se veían los ciudadanos en la polis griega, al menos como una introducción. Para participar como ciudadano en la polis, puntualiza Arendt, era necesario satisfacer la condición fundamental de no encontrarse atado a necesidades de carácter doméstico y por tanto de supervivencia, pues solo quien se encontrara liberado de dicha condición podía ser considerado ciudadano. Aquellos sujetos que, habiendo cumplido dicho requisito o condición de liberación y ejercieran un rol activo en la comunidad política, eran considerados como libres. Pero, a diferencia de la comprensión moderna, agrega esta filósofa, la libertad no era una experiencia individual, sino que, por el contrario, se era libre gracias a la convivencia y discusión entre la pluralidad de ciudadanos en el espacio público de la polis. De esta forma, la polis se constituye como un espacio de igualdad e intersubjetividad en el encuentro entre ciudadanos. Como condición base para que los ciudadanos pudieran desplegarse y lanzarse a la acción política, la libertad era la que permitía la aparición de la distinción o diferencia entre las diversas personas que ejecutaban y participaban de la acción. Así podemos decir que el encuentro y acción política se caracterizaba por ser un proceso en el que se mostraba la diferencia y singularidad entre los agentes. Ahora bien, esta idea de Arendt, que acabo recién de exponer muy ampliamente, respecto de la comunidad política se constituye a partir de la acción entre personas diferentes y desiguales, remite a una tesis aristotélica que ella retoma y modifica. En el capítulo 5 de La condición humana, Arendt indica que lo que prevalece en las comunidades políticas o comerciales, y aquí la cito, siguiendo el ejemplo de Aristóteles, no está formada por una asociación entre dos médicos, sino entre un médico y un agricultor, y en general entre personas que son diferentes y desiguales. Y cierro cita. Esta referencia a la ética Nicómaco, que destaca el funcionamiento de la comunidad política como un fenómeno que se da entre personas diferentes, da cuenta de una intención por parte de Arendt de rescatar la idea aristotélica de que la igualdad que lleva consigo la esfera pública, y aquí quiero ser enfático, es forzosamente una igualdad de desiguales que necesitan ser igualados en ciertos aspectos y para fines específicos. Bueno, sobre esto Aristóteles en su obra, él indica que la forma de igualación más clave es, o sea, tiene que ser externa, digamos. Bueno,
Considerando lo recientemente expuesto, entonces el objetivo de esta exposición consiste en dar cuenta de los aspectos que constituyen esta propuesta de Arendt, referente a la igualdad y la distinción entre los ciudadanos que participan de la acción política, a la vez que se expondrán algunos de los elementos aristotélicos que ella recoge. Se abordará el fenómeno de la distinción o diferencia como la capacidad de la polis para unir a los desiguales, y se pensará en especial cómo es que ambos elementos se conjugan, tratando de resaltar algunas de las problemáticas que surgen de dicha relación. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, procedo a exponer lo que Arendt nos presenta respecto de la acción, la libertad y la pluralidad. Primeramente, digamos que tal como indica en el capítulo primero de la condición humana, Arendt afirma que la vida activa se divide en tres actividades distintas: labor, trabajo y acción. Cada una de estas actividades refiere a las condiciones básicas de la vida humana. Sin embargo, la acción es la única de estas actividades que se da libremente entre las personas sin mediación de otras cosas, a partir de la condición fundamental de la pluralidad, es decir, de personas que ocupan y comparten un mismo espacio. Arendt destaca que, y aquí cito, solo la acción es prerrogativa exclusiva del hombre, ni una bestia ni un dios son capaces de ella, y solo esta depende por entero de la constante presencia de los demás. Y dice Rosita, la acción requiere de los demás para realizarse, requiere de la pluralidad. Dicha condición de pluralidad encuentra como característica fundamental el que todas las personas son a la vez distintas o únicas e iguales. De esta manera, Arendt destaca dos características centrales de la pluralidad. Por una parte, es la condición de la vida política, y por otro, se relaciona con la igualdad y la distinción de los sujetos. Entonces veamos un poquito más en profundidad esto último. El autor Brandhorst menciona que en la condición humana podemos encontrar una forma política de antropología filosófica, y que como tal hunde sus raíces en una concepción de origen aristotélica por parte de Arendt respecto a los seres humanos. Estos se caracterizarían, agrega este autor, por dos orientaciones cognitivo-prácticas principales en el mundo. La primera de estas se basaría en actividades instrumentales propias de la poiesis, como el trabajo y la fabricación, y que como tal generan objetos para el mundo. Como segunda orientación cognitivo-práctica destaca la acción intersubjetiva comunicativa propia de la praxis. Esta última, es decir, la acción o praxis, es a partir de la cual Arendt centra su comprensión de la acción política y que por tanto presenta mayor relevancia para esta investigación. Si bien la praxis o acción refiere principalmente al espectro de lo político, también remite a lo que podríamos considerar como una teoría de la acción en Arendt. Esto pues en el capítulo 5 de la condición humana, ella propone y desarrolla una relación entre la acción y la revelación de los sujetos a partir del rol que cumple la palabra, o más bien el discurso. Y aquí cito, el discurso y la acción revelan esta única cualidad de ser distinto. Y así Rosita. Son las palabras y los actos los que nos posibilitan la inserción en el mundo humano. Dicha inserción, agrega, es como una segunda forma de nacimiento, y aquí cito nuevamente, en el que confirmamos y asumimos el hecho desnudo de nuestra original apariencia física. Cierro cita. El hecho de que seamos capaces de actuar y comenzar hunde sus raíces en la natalidad. Iniciar es poner algo en el mundo que adquiere su propia dinámica, que es único. Esta inserción en el mundo humano, que producen las palabras y actos, no se da por necesidad, como si es el caso de la labor, ni tampoco por utilidad, como es el caso del trabajo, sino que es un impulso propio del sujeto, de la persona, que surge del comienzo, del nacimiento, de adentrarse en el mundo, y al cual nosotros, cito nuevamente, respondemos comenzando algo nuevo por nuestra propia iniciativa. Bueno, de esta manera, la acción se relaciona con el discurso a partir de la revelación del que comienza algo. Perdón, a partir de la revelación del que comienza algo. Es a partir de sus palabras que la persona se descubre. A través de la acción y del discurso las personas revelan quiénes son. Arendt indica, muestran activamente su única y personal identidad. En otras palabras, podemos decir, construyen su identidad en el espacio de la pluralidad frente a otros. La acción no solo revela, sino que distingue a través del discurso frente a otros, en el que cada agente da cuenta de su carácter único e irrepetible. Así, este hecho de la distinción a través del discurso es la realización de la condición humana de la pluralidad, es decir, de vivir como ser distinto y único entre iguales. Esto último era una cita de Arendt. Habiendo aclarado ya entonces un poco más profundamente que la cualidad reveladora de la acción y el discurso requiere de la pluralidad, nos encontramos en condición de afirmar que esto refiere en última instancia a lo político. Y aquí cito, debido a su inherente tendencia a descubrir a la gente junto con el acto, la acción necesita para su plena aparición la brillantez de la gloria, solo posible en la esfera pública. La pluralidad, entonces, nos dice Arendt, como categoría política, refiere a los muchos, como distintos en un sentido y como iguales en otros. Iguales en el sentido que se tienen que reconocer como parte de una misma categoría, podríamos decir personas, seres humanos, digamos,
pero distintos o diferentes en la medida que en la acción cada uno de ellos manifiesta su condición de diferencia y unicidad. En inglés la traducción es uniqueness, como la cualidad de ser único. Así, la acción considerada de esta forma solo se da en la pluralidad como espacio de lo político. Destaquemos finalmente una última entonces característica de la acción, que como praxis no tiene un fin productivo predeterminado, como sí lo tiene la poiesis y ya lo habíamos indicado previamente, y por tanto implica una fragilidad en su misma constitución. La acción, al ser el inicio de algo, pero dado que requiere de la pluralidad de los sujetos, ya no se sabe si llegará a término tal como empezó, ni de qué forma terminará. La acción, en este sentido, y siguiendo a Arendt, es un tipo de actividad condenada a desaparecer, a no dejar nada tras de sí, a ser muy dependiente del espacio de aparición, de las condiciones de igualdad, pues a partir de ellas es que los hombres pueden revelarse a partir de las acciones y palabras. Entonces esta cualidad de fragilidad de la acción es resuelta por los griegos, tal como Arendt apunta, a través de la fundación de la polis. Esta creación, que según indica permitía que valiera la pena, y esta es una cita, que valiera la pena para los hombres vivir juntos, compartir palabras y hechos, tenía una doble función. Por un lado, abría un espacio para que se multiplicaran las ocasiones de ganar fama inmortal, y por otro, era ofrecer un remedio para la futilidad de la acción y el discurso. Así es como entonces surge la polis, considerada como, y cito nuevamente, la organización de la gente tal como surge de actuar y hablar juntos, y su verdadero espacio se extiende entre las personas que viven juntas para este propósito, sin importar dónde estén. Según Arendt, entonces, la polis iría más allá de la ciudad-estado física, digamos, o el espacio físico específico, pues sería un espacio de pluralidad en el cual aparecerían los hombres a través de la acción y la palabra. La polis se constituye como una caja de resonancia para proyectar estas identidades. Así señala Arendt, y cito, a cualquier parte que vayas serás una polis. Entonces, ahora ya habiendo dicho esto, hablemos un poco más de la libertad e igualdad. En la antigüedad, la igualdad que se da entre la pluralidad de ciudadanos reunidos en el espacio público de la polis se era conocido como libertad. En su famoso discurso sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, de 1819, Benjamin Constant comparaba la libertad de los antiguos con la de los modernos de la siguiente manera. Esta, la libertad de los antiguos, consistía en ejercer colectiva, pero directamente varios aspectos incluidos en la soberanía: deliberar en la plaza pública sobre la guerra y la paz, celebrar alianzas con los extranjeros, votar las leyes, pronunciar sentencias, etc. La finalidad de los antiguos era compartir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria. Estaba ahí lo que ellos llamaban libertad. Esa era la cita. Entonces, como Constant destaca, la libertad de los antiguos se ejercía en la medida que colectivamente se compartiera el ejercicio y deliberación pública entre quienes compartían una misma categoría de ciudadanos. En esta misma línea, Arendt indica que, y cito, lo que distinguía la convivencia humana en la polis de otras formas de convivencia humana que los griegos conocían muy bien, era la libertad. Cierra cita. Ahora bien, como mencioné al inicio, la libertad de los ciudadanos, que solo se da entre iguales, requería de la condición fundamental de la liberación. La libertad y la liberación se diferenciaban en el sentido de que una cosa es la acción de liberar, mientras que otra muy distinta es la de ser libre. Y la intención de liberar no coincide tampoco con el deseo de libertad. Siguiendo a Arendt, y cito nuevamente, los griegos opinaban que nadie puede ser libre sino entre sus iguales, que por consiguiente ni el tirano, ni el déspota, ni el jefe de familia, aunque se encontrase totalmente liberado y no fuese constreñido por nadie, eran libres. Por lo tanto, la liberación no es un fenómeno político como sí lo sería la libertad. En este punto puede notarse la clara relación existente entre la polis y la libertad, pues, como indica Arendt, lo que dieron por sentado los filósofos griegos, y esto es una cita, fuera cual fuera su oposición a la vida de la polis, es que la libertad se localiza exclusivamente en la esfera política. Cierra cita. Mientras que la necesidad cae dentro de la categoría de lo prepolítico. La liberación, como veremos más adelante, implicaba necesariamente una dominación. Entonces considero pertinente puntualizar en este momento que esta concepción de libertad que Arendt presenta es recogida por ella a partir de la noción aristotélica de que la libertad es la actividad política que ejercen los ciudadanos en su conjunto. Veremos este asunto con mayor detención un poquito más adelante. Entonces, considerando lo anterior, podemos decir, y siguiendo de nuevo a Brankhorst, que solo hay libertad en la acción, porque, y cito, el acto de ser libre se manifiesta en la performance de la acción dentro de un contexto de pares iguales pero diversos. Cierro cita. Tales acciones, que pueden ir desde el discurso frente a otros ciudadanos hasta la creación de nuevos cuerpos políticos, no puede ser nunca predicho. Es una inesperada creatio ex nihilo, una cuyas consecuencias no podemos ni predecir completamente, ni tampoco controlar. Eso último también era una cita del autor. Entonces ahora veamos brevemente lo que Arendt nos dice de la polis como un espacio de igualdad y distinción. Hasta acá hemos hablado de que en la polis sea un espacio de pluralidad en el que los iguales, ciudadanos, pueden abrirse a la acción,
y que como tal, la acción o praxis es política. Recordemos en este punto la referencia que Arendt realiza respecto de lo que Aristóteles afirma sobre la igualdad y diferencia en la polis. Y esta cita de Arendt no está formada por una asociación entre dos médicos, sino entre un médico y un agricultor, y en general entre personas que son diferentes y desiguales. A esto agrega que, y cito nuevamente, la igualdad que lleva consigo la esfera pública es forzosamente una igualdad de desiguales que necesitan ser igualados en ciertos aspectos y para fines específicos. Arendt no está aludiendo acá ya a la distinción propia de quien se lanza a la acción, como sí lo habíamos estado comentando previamente, sino que refiere al argumento de Aristóteles, donde explica este último que la ciudad se sostiene y une estructuralmente entre personas distintas en cuanto a las funciones que cumplen. Cuando Aristóteles habla de que la polis se funda sobre la diferencia, está refiriendo a que ésta tiene una cierta categoría de unidad entre personas que son distintas entre sí. Sobre esta cuestión, y siguiendo Aristóteles, Arendt argumenta en Philosophy and Politics que, y cito, la política y no económica igualación es la amistad, o filia. Para Aristóteles, entonces, el origen de una comunidad política está en la decisión de vivir juntos como una forma de afecto, lo cual para él se relaciona, y siguiendo lo que indica Deslauriers, un autor, digamos, cito, con el objeto de vivir bien y la considera como distintivo de las comunidades políticas. El afecto o amistad, filia, caracteriza a la verdadera ciudad, pues las personas no desean formar comunidades con sus enemigos. Como Arendt destaca, Aristóteles no está apuntando a la concepción de filia como un tipo de igualación como cualquier otra. Es más bien todo lo contrario. Y cito, la igualación en la amistad no significa, por supuesto, que los amigos se vuelvan idénticos o iguales a cada uno, sino que más bien se vuelven compañeros iguales en un mundo común en el que ellos, juntos, constituyen una comunidad. Ahora bien, Aristóteles distingue su concepción de la filia, su propia concepción de la platónica, tal y como este último presenta en la República, indicando Aristóteles que, cito, la ciudad es una cierta pluralidad y al unificarse más y más quedará la familia en lugar de la ciudad y el hombre en lugar de la familia. Es decir, que cada uno le corresponde un tipo de unión y a más unión desaparece la pluralidad de la ciudad. Aristóteles objeta que la propuesta de Sócrates no logrará promover el tipo adecuado de afecto, donde el tipo adecuado preservaría las diferencias y evitaría la pasión, y que en todo caso no produce un verdadero afecto político. Esto último es una cita de Deslauriers hablando de Aristóteles. Para Aristóteles, entonces, la unidad adecuada de una ciudad es una que se constituye como unión de partes de distinto tipo, argumentando que, en palabras de este último autor, una ciudad debería ser constituida no solo en la base de un número de personas, sino que más bien por personas de distinta clase, pues una unidad debe ser creada sobre elementos que son distintos en su clase. En esta línea es que Arendt identifica entonces un elemento que para Aristóteles es fundamental en la unión entre los ciudadanos, indicando que, y aquí cito, Aristóteles concluye que es la amistad y no la justicia la que parece ser el vínculo o unión de las comunidades. Para Aristóteles la amistad es superior que la justicia, pues la justicia no es ya necesaria entre amigos. El elemento político en la amistad es que el diálogo veraz, es que en el diálogo veraz cada uno de los amigos puede entender la verdad inherente a la opinión de otro. Así, para Aristóteles, la unión de la ciudad se debe dar a partir de la amistad política, cuestión que justamente es abordada por Arendt en su obra sobre la Revolución, pues reconoce que el rol que la amistad o filia cumplía para los antiguos en mantener el orden establecido, indicando que, y cito, la filia de Aristóteles, esa curiosa forma de amistad que según él debía existir en base de las relaciones entre los ciudadanos, fue concebida como el medio más seguro con que defenderse de dicha amenaza. Cierro cita. Entonces, y ahora brevemente toco el último punto sobre el sometimiento, la libertad y la distinción. El espacio público de la polis se encontraba abierto como un lugar en el cual los ciudadanos podían libremente hacer política. Eso ya lo habíamos hablado previamente. Arendt indica, y aquí cito, que ser libre significaba no estar sometido a la necesidad de la vida, ni bajo el mando de alguien, y no mandar sobre nadie, es decir, ni gobernar ni ser gobernado. Cierro cita. Esta cuestión de la libertad e igualdad en el espacio público de la polis, reconoce esta filósofa, era en casi todos los sentidos radicalmente distinta a la familia. Mientras que la polis solo conocía iguales, la casa, o oikos, era el centro de la más estricta desigualdad, dice Arendt. Esta puntualización es recogida por Arendt entre diversas fuentes a partir de lo que Aristóteles menciona tanto en su Ética Nicómaco como en Política. Por ejemplo, sobre esta última obra, el Estagirita afirma que, y cito, está claro que, por naturaleza, unos son libres y los otros esclavos, y que a estos les conviene la esclavitud y es justa. Eso lo hacen en el primer libro de la Política. Esta argumentación de Aristóteles respecto a la esclavitud natural da cuenta en última instancia de la necesidad del señor sobre el esclavo, más que del esclavo sobre el señor. ¿Pero a qué refiere esto? Siguiendo aquí a un autor de apellido Pellegrin, él indica que con gran probabilidad lo que aparece como trasfondo de esta argumentación de Aristóteles
sería que, y cito, el amo necesita al esclavo para vivir su vida de amo, lo cual se da solamente porque, de hecho, las lanzaderas no tejen por sí mismas. Cierro cita. Es decir, la justificación en Aristóteles radicaría en que el amo necesita del esclavo para liberarse de las necesidades básicas y así dedicarse, a la vida política de la polis, más que a una verdadera condición natural. Este asunto, que finalmente cuenta con la estructura de dominación que el amo ejercía sobre los esclavos y la familia, es algo que Arendt reconoce. Ella tiene claro que la igualdad de los ciudadanos se sostenía sobre grandes sometimientos y desigualdades, para que los ciudadanos pudieran formar libremente y como iguales del espacio público. Ella afirma que esta forma de igualdad de los antiguos, y cito, significaba vivir y tratar solo entre pares, lo que presuponía la existencia de desiguales, que naturalmente siempre constituían la mayoría de la población de una ciudad-estado. Por lo tanto, la igualdad, lejos de estar relacionada con la justicia, como en los tiempos modernos, era la propia esencia de la libertad. Ser libre era hacerlo de la desigualdad presente en la gobernación y moverse en una esfera en la que no existían gobernantes ni gobernados. Y dice Rosita: el prerequisito de la liberación que los hombres debían cumplir para ser ciudadanos y acceder al espacio público y participar de la política es uno de los motivos por los cuales Aristóteles sostendría y argumentaría en favor de la esclavitud. Este asunto ha derivado en diversas críticas hacia esta argumentación por parte de Aristóteles, y a su vez dichas críticas han repercutido en la propia Arendt. Por ejemplo, el autor previamente mencionado, Brankhorst, menciona que si bien Arendt muy difícilmente compartiría la visión de Aristóteles sobre la esclavitud natural, de todas formas, en La condición humana, y aquí estoy citando, ella no presenta objeción alguna a su distinción entre la inclusión política o cívica disponible para los jefes de la casa y el tipo de exclusión social que todos los no ciudadanos debían soportar. Entonces podemos preguntarnos, si Arendt era consciente de este asunto, ¿cómo o por qué adscribe a una estructura argumentativa como la de Aristóteles? Explicaciones abundan. Sin embargo, me basta con indicar, o al menos para esta investigación, me basta con indicar que el hecho de que Arendt no haya criticado expresamente dicha condición y estructura cívica de la polis no implica que esté adscribiendo o validando dicha estructura, ni menos que esté buscando repetir la forma de vida de los antiguos, como algunos la llaman. El foco en que Arendt estaría haciendo énfasis sería más bien en un uso recursivo de Aristóteles y la experiencia de libertad y la política como un interlocutor válido para referir a estas cuestiones y pensar en la experiencia política y de libertad desde el presente. Arendt no se basa en la idea de sometimiento de Aristóteles, sino que más bien recoge de él tanto el valor que la igualdad, la libertad y la distinción cumplen en la acción política. Pues, como ya vimos previamente, la acción se da solo a partir del fenómeno de ser libre entre iguales, iguales que a la vez son distintos en cuanto a seres únicos. Ella plantea y reconoce que para los antiguos la polis, a diferencia del oikos o casa, era la esfera de la libertad y existía una relación entre estas dos esferas, ya que resultaba lógico que el dominio de las necesidades vitales en la familia fuera la condición para la libertad de la polis. Eso último era una cita de Arendt. De esta manera, al rescatar lo propuesto por Aristóteles respecto a la condición política de los ciudadanos, específicamente respecto a la cualidad característica de la igualdad y la distinción de los ciudadanos, Arendt logra fundamentar su propuesta filosófica respecto de la acción política como experiencia de la libertad entre iguales. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe, por tu ponencia. Ahora vamos a ir con Amanda Ramírez, con su ponencia La condición humana y su relación con la Tierra, una problematización a partir del cambio climático. Cuando tú quieras, Amanda. Muchas gracias, Alexei. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Ahí se ve. Sí, gracias. Sí. Bueno, como dijo Alexei, mi ponencia se titula La condición humana y su relación con la Tierra, una problematización a partir del cambio climático. Primero que todo, me gustaría agradecer la instancia y el espacio. Estoy encantada, la verdad, de poder pensar junto a ustedes en esta oportunidad, así que espero que disfruten también la oportunidad. Dicho eso, voy a comenzar. Preguntas en torno al ser humano abundan. Respuestas a estas preguntas son más todavía. Sin embargo, dentro de todas las respuestas parece que al menos hay una cosa que podemos tener clara desde la perspectiva arendtiana. Cito a Arendt: los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entran en contacto se convierten de inmediato en una condición de su existencia.
En la presente ponencia se desarrollará la tesis de que en la actualidad nos encontramos en un conflicto en la medida en que atendemos la relación que existe entre la condición humana y la Tierra, teniendo como referencia el cambio climático. Por ello, la argumentación de esta ponencia se centrará en un primer momento en las ideas centrales de Hannah Arendt en su texto de la condición humana, y en un segundo momento algunas ideas que trabaja Bruno Latour, en dos de sus textos. Uno, Dónde aterrizar, cómo orientarse en política, y dos, Cara a cara con el planeta, una nueva mirada sobre el cambio climático alejado de las posiciones apocalípticas. En base a lo anterior, la exposición tendrá 4 momentos, los que a su vez estructurarán la ponencia. A, la condición humana. B, la introducción de la técnica en la edad moderna. C, la relación entre el ser humano y la Tierra en el contexto contemporáneo. Y finalmente D, el cambio climático. Yendo hacia la primera sección, Hannah Arendt, pensadora del siglo XX, en el texto La condición humana, se propone, en términos generales, hacer dos cosas. Por un lado, se propone hacer un análisis minucioso acerca de las capacidades humanas que son permanentes en la medida en que se encuentran relacionadas directamente con la condición humana. Por otro lado, se propone hacer un análisis histórico que muestre las consecuencias de la alineación que se produce en el mundo moderno. Cito a Arendt, con el fin de llegar a una comprensión de la naturaleza de la sociedad tal como se desarrolló y presentó en el preciso momento en que fue vencida por el advenimiento de una nueva y aún desconocida edad. Para llevar a cabo la tarea mencionada, para Arendt parecía necesario mostrar la base de todo su proyecto, a saber, la condición humana. Por ello, y considerando la finalidad de esta exposición, cabría preguntarnos, ¿qué es la condición humana entonces? Según Arendt, la condición humana o las condiciones humanas son aquellas, valga la redundancia, condiciones básicas por las cuales se ha dado el hombre situado en la Tierra. Entre ellas encontramos 3 principales. 1, la condición de la vida. 2, la condición de la mundanidad. Y 3, la condición de la pluralidad. Respecto a la última condición, es decir, la condición de la pluralidad, Arendt nos menciona que la acción, única actividad que se da entre los hombres, sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el hombre, vivan en la tierra y habiten en el mundo. De alguna manera, entonces, la condición de la pluralidad lo que hace es situar al ser humano en un espacio específico, ubica al ser humano en la tierra y además designa la capacidad de vivir en ella. Por ello, la Tierra resulta capacitada para ser hogar del ser humano y darle al menos lo básico para que él pueda vivir ahí. Ahora bien, Arendt enfatiza en que la Tierra es considerada como la quinta esencia de la condición humana y que quizás, considerando los avances científicos en astronomía en ese momento, la Tierra, cito a Arendt, sea única en el universo con respecto a proporcionar a los seres humanos un hábitat en el que moverse y respirar sin esfuerzo ni artificio. Fin de la cita. Según lo anterior, tenemos en consideración que el ser humano entonces se encuentra condicionado por la posibilidad de vida que se da en la Tierra. Sin embargo, cabría preguntarnos, ¿aquellas condiciones básicas podríamos decir que son las únicas para el ser humano? Arendt dirá que sí, que si bien, tenemos aquellas condiciones básicas que se encuentran a la base de la existencia humana, el ser humano tiene también la capacidad de crear sus propias condiciones. Esto en la medida en que su capacidad autoproducida posee la particularidad de ser condicionante. Por lo tanto, según lo expuesto, podríamos decir que el ser humano, por un lado, vive según condiciones básicas y entre ellas se encuentra sujeto a la habitabilidad no artificial de un espacio denominado Tierra. Por otro lado, crea y produce condiciones que lo hacen condicionarse a sí mismo y por ello condicionar su existencia. Ahora yendo hacia la segunda sección, la introducción de la técnica de la edad moderna. Según Arendt, existen 3 acontecimientos que se encuentran en el umbral de la edad moderna. Estos son el descubrimiento de América y el consiguiente proceso de exploración del lugar, la reforma y la invención del telescopio. Y con ello, cito a Arendt, el desarrollo de una nueva ciencia que considera la naturaleza de la Tierra desde el punto de vista del universo. Fin de la cita. Desde el punto de vista de los acontecimientos mencionados, la pensadora explicita
que si consideramos el impulso de la historia a propósito de la invención del telescopio, podríamos notar que este fue quizás el que menos tuvo una repercusión inmediata. Sin embargo, con el paso del tiempo, la importancia de esta invención ha ido incrementando en la medida en que ha permitido una ampliación de la superficie terrestre. No obstante, frente a la anterior, Hannah Arendt observa una problemática sobre la que hay que hacer mención. La invención del telescopio, un instrumento artificial que nos permitió observar lo que está fuera de la Tierra, nos hizo ser conscientes de un universo, de algo exterior, y ello significó una distancia, una medición entre la Tierra y lo exterior a ella. Indudablemente, algunas de las consecuencias fueron una ampliación de nuestro conocimiento acerca del universo. No obstante, eso también nos trajo consecuencias como situarnos en un espacio distinto de la Tierra. El problema es, nos dirá la pensadora, cuanto mayor sea la distancia entre él, el ser humano, y su medio, mundo o tierra, más fácil le resultará medir y menos espacio mundano y ligado a la Tierra le quedará. Fin de la cita. De alguna manera lo que ocurre es que bajo la técnica instrumentalizadora que nos posibilita conocer el universo bajo la medición, por ejemplo, también nos hace reducir a la Tierra, nos hace reducir el espacio geográfico. Esto porque de manera inevitable vamos abarcando la inmensidad de lo que nos resultó en una primera instancia desconocido. Según palabras de Arendt, esto es alienar al hombre de su inmediato medio terreno. Fin de la cita. Si nos damos cuenta, lo que queda de manifiesto es que un espacio que se nos presentaba como base de las condiciones humanas, es decir, la Tierra, parece apartado, o dicho de otra forma, distanciado de lo que podríamos llamar las aspiraciones humanas. Nuestras intenciones de conocer a través de los nuevos instrumentos que se han introducido nos han llevado a consecuencias que nos han separado incluso de nuestro hábitat. Ahora bien, considerando los puntos trabajados, cabría preguntarnos qué sucedería entonces con la condición humana frente a un aparente crecimiento epistémico que se escapa de la Tierra. Arendt nos encamina en esta cuestión. Cito: si la naturaleza y la Tierra constituyen por lo general la condición de la vida humana, entonces el mundo y las cosas de él constituyen la condición bajo la que esta vida, específicamente humana, pueda estar en el hogar sobre la Tierra. Fin de la cita. Por lo tanto, si nos alejamos de la Tierra, parece que la condición de la vida humana cambia. Pero si es el caso, ¿qué ocurriría? Para Hannah Arendt, la posibilidad de emigrar de la Tierra no resulta un asunto lejano. Es más, a ella le parece concebible este hecho producto precisamente de los avances tecnológicos y menciona a propósito de la emigración del ser humano hacia otro planeta, cito: tal acontecimiento, ya no totalmente imposible, llevaría consigo que el hombre habría de vivir en condiciones hechas por el hombre, radicalmente diferentes a las que ofrece la Tierra. Fin de la cita. Sin embargo, lo mencionado anteriormente no se reduce a la posibilidad de vivir en nuevas condiciones hechas por el hombre, radicalmente distintas, sino que eso implicaría que las capacidades humanas que toma la pensadora, tales como labor, trabajo y acción, ya no tendrían nunca más sentido en la manera en que las conocemos. Por ello, entonces, nos encontramos con dos nociones sobre las que seguiremos trabajando. Por un lado, la noción de que los avances tecnológicos de los instrumentos que nos permiten conocer el universo nos han hecho distanciarnos de la base de nuestra condición humana, la Tierra. Por otro lado, la noción de que, si pensamos en la posibilidad de una existencia humana fuera de la Tierra, entonces las condiciones humanas ya no serían las mismas y podríamos atenderla de la misma manera que las habíamos estado consiguiendo durante todo este tiempo. Ahora, dicho eso, pasamos a la siguiente sección: la relación entre el ser humano y la Tierra desde el punto de vista contemporáneo. Los evidentes avances que se pueden observar entre el paso de la edad moderna a la edad contemporánea, en términos generales, se centran en la particularidad de un perfeccionamiento en la técnica de la producción. Frente a ello, Arendt menciona, cito: la línea distintiva entre la época moderna y el mundo en que vivimos cabe trazarla en la diferencia entre una ciencia que considera la naturaleza desde un punto de vista universal y que de esta manera adquiere pleno dominio sobre ella, y una verdadera ciencia universal que conlleva procesos cósmicos con el claro peligro de destruir a la naturaleza y por consiguiente el dominio que sobre ella tiene el hombre. Fin de la cita. Es claro, desde la perspectiva arendtiana, que si hay algo que reconocer es que se han hecho cosas positivas que han aportado a los avances de lo que respecta al conocimiento.
Sin embargo, hay otra punta donde se asoman los peligros que puede significar el dominio del ser humano sobre toda la naturaleza. Dicho de otro modo, así como el ser humano posee la capacidad de crear, también posee la capacidad de destruir. Cabe precisar que Hannah Arendt, cuando se refiere al peligro de destruir la naturaleza por parte del hombre o el ser humano, está pensando en la amenaza nuclear que se encuentra presente en la época. La autora es enfática cuando menciona que, cito a Arendt, los primeros instrumentos de la tecnología nuclear, los diversos tipos de bombas atómicas, si se soltaran en cantidad suficiente, podrían destruir toda la vida orgánica de la Tierra. Prueba suficiente de la enorme escalada que podría traer tal cambio. Fin de la cita. Si nos damos cuenta, las ideas que desarrolla la pensadora, como se mencionó, se circunscriben bajo la premisa de que el ser humano tiene la capacidad de crear, pero como también se mencionó anteriormente, la capacidad de destruir. Si atendemos a la relación entre el ser humano y la Tierra, caemos en la problemática de que el ser humano altera, de alguna manera, la forma en la que el ser humano tiene de relacionarse con la quinta esencia, y que parece ser dual. Esto, por un lado, en el sentido de que se sitúa en la Tierra y determina su existencia en función de ella. Y por otro lado, porque su posición en la Tierra funciona como punto originario de observación hacia el exterior. Ahora bien, Arendt, como se dijo, se situaba frente a la amenaza nuclear y entendía que dependía de alguna manera del control humano, si es que se destruía toda la vida orgánica de la Tierra. Pero no solo eso, sino que también el ser humano sería capaz, cito a Arendt, muy probablemente algún día de destruir incluso la misma Tierra. Fin de la cita. Según lo anterior, entonces, podríamos decir que el ser humano podría destruir sobre la base de la que él se ha entendido a sí mismo bajo la característica condicionante de la Tierra. Pero, ¿qué pasaría si en el mundo contemporáneo esta destrucción incluso se escapara del supuesto control humano? ¿Qué pasaría si involuntariamente nos viéramos enfrentados a una amenaza sobre la que no estamos preparados y que quizá nunca estaremos preparados? Pasamos a la siguiente sección, el cambio climático. Bruno Latour, filósofo contemporáneo francés, nos ofrece una perspectiva que se complementa con la de Arendt, a mi juicio, acerca de la concepción de la Tierra. Sin embargo, para Latour, la amenaza viene dada ya no por el hombre y su manipulación con las bombas nucleares. Más bien, menciona que se ha instaurado una nueva forma de comprender el mundo que se basa, precisamente, en algo que se produjo a partir de la intervención del ser humano en la Tierra, pero que el ser humano, no vio venir. Cito a Latour. La nueva forma de concebir a un nuevo régimen climático se manifiesta a partir de la situación presente, cuando el cuadro físico que los modernos habían considerado como seguro, el suelo sobre el cual se había desarrollado siempre su historia, se ha vuelto inestable. Fin de la cita. Tanto Arendt como Latour han hecho la observación de que el ser humano y su relación con la Tierra es de hábitat, es de pertenencia a un lugar y también de condición. Pero, ¿qué ocurre si es que nuestra condición ahora es inestable? Arendt mencionaba ya la posibilidad de emigrar de la Tierra, y quizás a simple vista parecería un atajo esperanzador desde el punto de vista de una inestabilidad. Sin embargo, Latour no considera la huida como una opción. Lo primero que es necesario visibilizar es lo que está ocurriendo actualmente en la Tierra. Y Latour nos entrega un diagnóstico alarmante, pero también acertado de la situación. Cito a Latour. Un día es el ascenso de las aguas, otro la esterilización de los suelos. Por la noche es la desaparición acelerada de los bancos de hielo. En el resumen informativo de las 20, entre dos crímenes de guerra, nos enteramos de que miles de especies van a desaparecer incluso antes de haber sido debidamente clasificadas. Cada vez las mediciones del CO2 en la atmósfera son peores. Cada año que pasa nos dicen que es el más cálido. El nivel de los mares no hace sino ascender. Fin de la cita. En términos generales, las ciencias son las que se han percatado que la Tierra está experimentando cambios que sin duda parecen posicionarla cada vez con peores condiciones para vivir. Pero no solo en lo que respecta a malas condiciones para que el ser humano pueda vivir, sino que también bajo las condiciones que la Tierra ofrece para cualquier especie. Arendt, adelantada en la condición humana, no es la posibilidad de un cambio climático, pero sí pensar en otras posibilidades que involucraran a la Tierra desde una crisis que proviniera de las ciencias. A propósito de ello, Arendt decía, cito a Arendt, tales posibilidades quizás sean aún de un futuro lejano.
pero los primeros efectos de la ciencia se han dejado sentir en una crisis dentro de las propias ciencias naturales. Fin de la cita. Por ello, en el caso del cambio climático, las ciencias naturales son las que se han percatado de los cambios que ha estado experimentando la Tierra. Los científicos son los que nos han dado el aviso de que hay una ruptura en las condiciones climatológicas, biológicas, geográficas en general. Ellos nos han advertido de que hay un quiebre en la manera en la que concebíamos la Tierra. En base a lo anterior, ocurre inevitablemente lo que Latour llama una relación de la mutación con el mundo. Esto porque la Tierra que habitamos, la quinta esencia, según Arendt, ya no es más como la conocíamos hace 100 años atrás. Ahora, esta se ha visto afectada por algo que va más allá de algo pasajero y que la ha provocado el hombre. Dicho de otro modo, ya no nos encontramos viviendo en la era llamada Holoceno por los geógrafos, una era que se caracterizaba por entregar condiciones estables de vida. Ahora nos encontramos en el Antropoceno, término polémico que, según Latour, algunos expertos la adjudican a la época actual. Ya no se trata de pequeñas fluctuaciones climáticas, sino de un estremecimiento que moviliza el mismo sistema Tierra, al mismo sistema Tierra. Fin de la cita. Según lo expuesto, nos encontramos en una problemática a la hora de pensar en la condición humana y la relación que ésta tiene con la Tierra si situamos la discusión en el cambio climático. Esto porque principalmente la Tierra ha cambiado y eso inevitablemente nos conduce a pensar en ella. Nos hemos ocupado, como bien mencionó Arendt y como también aborda Latour, de lo que está fuera de la Tierra, de observar el universo en general como, cito a Arendt, criaturas atadas a la Tierra que hemos comenzado a actuar como si fuéramos habitantes del universo. Fin de la cita. Por lo mismo, nos hemos distanciado de la Tierra. Frente a lo anterior, Latour tiene clara conciencia de este distanciamiento y poca o quizás nula familiaridad que existe con el hábitat. Sin embargo, los títulos de los textos que hemos considerado para esta ponencia nos entregan una pista del cual es la postura de Latour, o al menos cuál es la invitación que hace. Como se ha mencionado, uno de los textos tiene por nombre Cara a cara con el planeta y otro Dónde aterrizar. Por ello, lo que propone Latour es que nos posicionemos ya no fuera de la Tierra, sino en y frente a la Tierra. De alguna manera, el vínculo que existe entre Arendt y Latour se traza en la medida en que ambos consideran que existe un problema entre esta relación del ser humano y la Tierra. Ambos notan el distanciamiento y ambos saben, al menos, que esa situación resulta perjudicial para el ser humano. Pero, ¿por qué frente al cambio climático la posición arendtiana se hace más fuerte? Esto ocurre porque la Tierra se ve modificada. Ya no se trata de una posibilidad el hecho de que la Tierra y la vida orgánica puedan ser destruidas, sino que se trata de una realidad, se trata de un hecho. Por último, y considerando una tesis no menor de Latour, él propone una salida política que interpela de manera directa a la teoría política arendtiana. Según Latour, la opción es llevar a cabo una geopolítica. En palabras de Latour, cito, se habla de geopolítica como si el prefijo geo designara solamente el marco en el cual se desarrolla la acción política. Ahora bien, lo que está cambiando es que geo designa desde ahora un agente que participa plenamente de la vida pública. Por ello, la geopolítica laturiana nos evidencia la necesidad de una política que se sitúe, que se posicione con firmeza sobre la Tierra. No se trata de hacer política de la Tierra, sino más bien de evidenciar que la acción política, como dijo Arendt, se da solo en la medida en que estamos condicionados a las condiciones básicas de la existencia humana en la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amanda, por tu ponencia. Ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Recordarles que son 20 minutos y que los ponencitos también se pueden preguntar entre ustedes. Y creo que nos llegó una pregunta en el chat. Para poder hacer una pregunta, levanten la mano en los 3 puntitos que hay en participantes. Y ahí les vamos a dar dando la palabra. Voy a leer la pregunta. Esta pregunta va dirigida para Lucas. Como indicaste tú, es cierto que las nociones racistas de los pensadores que presentaste son por meras razones culturales, pero digrego contigo con algunas cosas. De 1763 a 1765, Hume ejerció como secretario de Lord Hertford en París, en Toulouse, donde se ganó la admiración de Voltaire. Allí trabó una amistad con Rousseau que más tarde se estropearía. Se dice, aunque no está tan claro, que las primeras expediciones de monjes budistas a Europa
fue por estos años y llamó la atención de Hume para llevar a cabo su crítica del concepto del yo. También, en Kant, siento que tienes algunos datos errados. Por ejemplo, Kant afirma que la idea de deber indirecto, se me fue, afirma que deber indirecto tiene que ver con el reflejo de cómo una persona actúa respecto al deber moral directo. Es un reflejo mismo de esa persona y para fundamentar su argumento dice, abro comillas, podemos jugar el corazón de una persona por la forma en que trata a los animales, cierro comillas. Ya. Bueno, primero, gracias por las preguntas. Ya. Sin embargo, me cuesta un poco identificar cómo lo que presenta el compañero podría contraargumentar o ir en contra de lo que yo digo, porque, bueno, presenta unos datos sobre la biografía de Hume y dice que al final todo eso llevó a la crítica del concepto del yo por parte del Hume, pero que creo que queda no bien expuesto cuál es la crítica que está haciendo el compañero. Lo otro de Kant es que al final dice que podemos jugar el corazón de una persona por la forma en que trata a los animales. Bueno, estaría de acuerdo, gracias por los datos biográficos que da, pero en verdad no entiendo bien cuál serían las críticas o cómo contrastaría esto con el racismo de estos autores. Porque, por ejemplo, en Hume la crítica al concepto del yo no dejaría que... no estaría en contra de que Hume fuera un racista o de todo lo que dijo sobre las naciones no blancas. Y también en Kant, lo de que podemos jugar el corazón de una persona por la forma en que trata a los animales, tampoco contradeciría todas las afirmaciones de Kant sobre la raza y que hay que ver a las otras razas como inferiores. Entonces, no sé si el compañero podría aclarar un poco eso o no sé, te dejamos ahí. Creo que no se encuentra, así que vamos a tener Mm, que dejarla hasta ahí nomás, ya, Luca. Igual, muchas gracias por tu respuesta. una- Hay otra duda en el chat del profesor Juan Manuel Garrido. Muchas gracias por las 3 conferencias. Pregunta para Amanda Ramírez. Su ponencia parece asumir, al igual que Latour y Arendt, que el problema de la destrucción de la Tierra y el problema de la salida de la Tierra son dos problemas distintos, a tal punto que una huida de la Tierra, posible o imposible, podría permitirnos escapar del problema de su destrucción. ¿No te parece discutible que se trate de dos problemas diferentes? Como Amanda recuerda, Hannah Arendt describe la vida fuera de la Tierra supone la construcción cabal del hábitat humano por medios técnicos. Pero ¿acaso hoy, en la época del Antropoceno, no vivimos ya en esta Tierra en un lugar enteramente construido por los medios técnicos? Ninguna condición vital elemental es hoy posible sin transformación técnica, etc. Muchas gracias, Alexei, por leer la pregunta y muchas gracias también, profesor, por la pregunta. Bueno, efectivamente, tanto Arendt como Latour tratan el tema de la salida de la Tierra, del planeta, en busca de vivir o habitarnos en otro lugar. Sin embargo, ambos lo tratan de maneras distintas, principalmente porque Hannah Arendt no ve la salida de la Tierra por la posibilidad de una destrucción de ella. Más bien lo que hace es concebir la huida de la Tierra, o la salida, mejor dicho en este caso, la salida de la Tierra por la posibilidad que se tiene de salir de ella, por la posibilidad de habituarse en otro espacio. En el caso de Latour, él considera la huida precisamente por la destrucción de la Tierra. Ahora está la posibilidad, bueno, es cuestionable porque todavía está en proceso, pero la posibilidad de vivir en otro planeta es cada vez más probable. Pero por lo mismo, lo que intenta abordar Latour es que no nos podemos hacer los locos de alguna manera con lo que hemos hecho acá en la Tierra, y por lo mismo es necesario que nos encontremos en la Tierra. Me parece que el punto que intenté relacionar entre ambos tiene que ver más que nada con la distancia que uno puede llegar a tener
entre la tierra y otro lugar para vivir, que no sea la tierra. Y respecto a la última pregunta sobre si acaso no vivimos acaso en esta tierra que está construido por los medios técnicos, efectivamente, y creo que esa es la parte con la que nos tenemos que quedar acerca de cómo vivir en esta tierra que parece que ya se sienten las consecuencias que ha tenido el cambio climático. De alguna manera, cuando Latour dice que lo que tenemos que hacer es enfrentarnos y posicionarnos en la tierra, creo que de alguna manera lo que nos permite es buscar medios para que nosotros podamos vivir de la mejor manera posible en la tierra que ya tenemos, que ya está destruida, entre muchas comillas, porque tenemos las condiciones, al menos técnicas, para poder hacerlo. Eso. Gracias, Amanda, por tu respuesta. ¿Hay alguna otra duda? Recuerden que pueden levantar la mano y se les puede habilitar el micrófono para que puedan hablar. Salió una pregunta para mí en el chat. Ah, perdón. Si Si quieres te la quieren, la leo. leo yo mismo. No tengo Quizá yo no. problema. No, si quieres yo la leo mejor. Ya. Bueno, una pregunta para de Pedro Contreras para Lucas. Si cancelamos una parte de Kant, su faceta racista, ¿cómo podríamos mantener la moral kantiana, teniendo en cuenta que a la base del razonamiento kantiano está la imposibilidad, por parte de algunas razas, de desarrollar la racionalidad? Entonces, ¿cómo podrían acercarse al imperativo categórico? Claro. Bueno, ahí yo creo que el tema sería simplemente purgar la propuesta de Kant sobre el imperativo categórico del mismo Kant. O sea, separar lo que dice sobre el imperativo categórico de su contenido racista o esto que dice de las diferencias de racionalidades. Claramente, como hace notar aquí el compañero, sería una contradicción que Kant dijera todo eso y que los negros, por ejemplo, ya que no pueden desarrollar tal grado de racionalidad, pudieran acceder al imperativo categórico. Pero llevándolo ya a hoy día, claro, yo creo que se debería purgar el imperativo categórico de lo que dice Kant sobre la raza y su racismo. Claro, yo eso diría, sería teoría del imperativo categórico purgada de Kant mismo. Muchas gracias, Lucas, por tu respuesta. Hay una duda de Carolina Álvarez. Sí, bueno. Muchas gracias a Amanda, Felipe y Lucas por sus ponencias. Mi pregunta va dirigida a Felipe. Bueno, tú mencionaste en un momento, si no mal recuerdo, que hay una condición humana de la pluralidad y la pluralidad se divide perdón, en dos nichos: igualdad y diferencia. En la primera se habla de la misma categoría y en la segunda sobre las acciones. En el caso, por ejemplo, de los esclavos, cuando comparten entre sí, apegándonos al primer nicho de la pluralidad, ¿se podría hablar de libertad o no? Sí, es que para aclarar bien el tema, ahí se mezclan ciertas cosas, pero efectivamente, digamos, la condición de pluralidad, claro, la condición de la pluralidad, digamos, tiene relación con la liberación, digamos, y la libertad, ¿cachai? Eso es muy importante como para poder entrar en la categoría ciudadano, digamos. Y tal como Arendt lo presenta, al menos recuperando como la tradición de los antiguos, los esclavos no están liberados, digamos. Ellos están sometidos a la necesidad todavía, a la necesidad vital, incluso, como de alimentación, de supervivencia en general. Entonces, al estar sometidos a esto, digamos, y no estar liberados, como si lo está el amo, por ejemplo, el amo sale de la casa libremente porque no tiene que cumplir con esa necesidad, ya están cubiertas, otro se las cubre, digamos.
Entonces, el problema es que ellos, los esclavos, al estar sometidos al espacio de la necesidad, al reunirse, yo creo que efectivamente, podríamos decir, sí, efectivamente reunión, se reúnen y bien, pero el problema es que no pueden entrar en este espacio de la acción propiamente tal, digamos, como de la acción política propiamente tal. ¿Por qué? Porque al estar sometidos a la necesidad, todo cae bajo el imperio de la necesidad. En cambio, la acción, al ser pura praxis, es decir, no tener un fin determinado, tiene que estar abierta como al devenir, a lo que venga. En cambio, si es que se reúnen personas que están bajo el imperio de la necesidad, lo que pasa es que esas personas de alguna forma como que se reúnen para eso, digamos, por la necesidad. Cuando hablamos de la necesidad, estamos hablando de una necesidad real como grande, digamos, no como tal vez que uno tiene un poco de hambre, digamos, sino que se trata de poder vestirte, de poder alimentarte, etc. Entonces, por eso es que podríamos decir, en ese caso, los esclavos no están en condiciones de poder cumplir con las mismas condiciones de los ciudadanos que son libres y que efectivamente se encuentran en este espacio de la pluralidad y pueden abrirse a la acción, pueden distinguirse, etc. No sé si te respondo. Sí, me queda mucho más claro, pero me surge la duda también. Claro, o sea, los esclavos tienen esta necesidad de subsistir en base a sus propios amos, pero en el caso de los amos también hay una especie como de atadura hacia los esclavos. Claro, o sea, ¿Se sí, o entiende? sea, sí, hay una, o sea, no sé si hay una atadura, tal vez, que lo que pasa es que depende No, cómo lo claro, veamos. Desde Aristóteles dice que el esclavo necesita al amo, pero más que el amo al esclavo, lo cual, como yo presentaba justamente, rápidamente uno puede cachar que no tiene en realidad mucho fundamento para decir eso. En el fondo, efectivamente, como dices tú, es el amo el que necesita al esclavo, porque es el amo el que está dominando para que otro cubra sus necesidades. Efectivamente hay como una relación mutua ahí, digamos, como de necesidad. De hecho, Aristóteles lo dice harto, como que se complementan mucho, digamos. El esclavo, por ejemplo, carece de razón, o sea, no dice razón, pero digamos, no es virtuoso, entonces él se puede apegar al amo y tal vez así como que lo desarrolla un poco, pero bueno. Claro, hay una relación entre ambos, pero el tema tiene que ver con que cuando el hombre de la casa, digamos, ¿cachai? El dueño de la casa sale de la casa, no necesita nada. Ese es el tema, tiene que ver con eso, Naren. Y eso es lo que Aren trata de como recuperar, a mi impresión. Tiene que ver con cómo es que la persona no está sometida a la necesidad y cuando se despliega en el espacio público, digamos, a lo político, con el resto, lo hace desde un espacio de no dominación. Él no necesita dominar, porque ya domina de alguna forma. Y tampoco va a ser dominado, porque los otros también dominan. Efectivamente, aquí hay como hay una característica de dominación que está por detrás. Por eso yo también pongo al final que, a mi parecer, Arendt no está tratando de replicar la vida de los antiguos. Justamente lo que quiere recoger tiene que ver con esta categoría política de la libertad, digamos, del encuentro de no dominación, de lo político en ese sentido, de la acción como algo que se abre sin un fin determinado, porque si no es poiesis, ¿no va? Y la poiesis está mucho, en el fondo no cumple con las categorías de la acción. Y ella incluso da una respuesta, es una breve, yo de lo poco, bueno, no he leído tanto de Arendt, pero sobre la revolución, en el capítulo de la, ¿cómo se llama? El segundo capítulo, me acabo de olvidar. El segundo capítulo, el Bay dice que una forma de poder terminar con el imperio de la necesidad es justamente, por ejemplo, la tecnología. Dice, como históricamente la cultura se ha enmarcado o ha asumido que la forma de solucionar esto es a través de la dominación, cuando en realidad el camino es, y han usado la política para eso, ¿cachai? Han usado la política para ver quién domina a quién, cuando en realidad la forma de poder solucionar eso, las necesidades, digamos, y que todos puedan encontrarse en este encuentro de iguales, tendría que ser como una cuestión de la tecnología. muchas gracias, Felipe. Ya, Muchas gracias, Felipe. Una última pregunta de Camilo Duarte. Pregunta para Felipe y Amanda. Quiero vincular la pluralidad como condición y una posible crisis de las condiciones en general en una tierra hipertécnica. ¿Hay verdadero espacio para la pluralidad a la Arendt en un mundo cuyas condiciones son total y absolutamente técnicas, sea esta la tierra actual o cualquier otro escenario? ¿Quieres responder tú, Amanda? ¿O partir tú, tal vez, desde tu perspectiva? Bueno, bueno, primero
hay que recordar nuevamente las condiciones de Arendt. Voy a volver a mencionar la condición de la vida, la condición de la mundanidad y la condición de la pluralidad. Se dijo que la acción, de alguna manera, estaba ligada a la tierra gracias precisamente a la condición de pluralidad, que es la que permite que se pueda llevar a cabo en un espacio específico la acción, ¿sí? En ese sentido, también si modificamos el espacio en el que se lleva a cabo la acción política, cambia la condición. No necesariamente en el sentido de que ya entonces se va a dejar de llevar a cabo la acción, sino que ya no van a poder ser comprendidas todas las condiciones en función con el espacio en el que se están llevando a cabo las condiciones. Esto principalmente porque nuestra existencia está condicionada de tal manera a que todo lo comprendamos según las funciones que ya están establecidas en la Tierra. Por lo mismo, trasladarlo a otro escenario significaría modificar. No necesariamente cambiar como lo esencial de cada una de estas condiciones, pero sí trasladar el escenario, trasladar el espacio. Pero eso no significa necesariamente que tengamos que salir a otro lugar para que eso cambie, sino que también, estando en la Tierra, eso podría cambiar, suponiendo, por ejemplo, las condiciones técnicas. La Tierra podría ser modificada de tal manera en la que nuestras condiciones van a cambiar. Pero yo creo, al menos, que eso no sería algo como de un momento a otro, no es como que un día ya no hay algo así como, no se está llevando a cabo la acción, se está llevando a cabo la acción como siempre y al otro día ya no, sino que yo creo que vendría con procesos de transformación según cómo en general el ser humano se va habitando a nuevas condiciones. Eso por mi parte. Sí, bueno, mi respuesta yo creo que va por otro lado. Lo de la Amanda, claro, tiene que ver más con su ponencia. En mi caso, mira, hablando de una tierra hipertécnica, podríamos hablar también, transferirlo o como tal vez tirar un poquito el chicle y hablar de lo que Arendt también nos dice sobre el tema de la poiesis. Cómo es que la política actualmente está dominada por la poiesis. O sea, digamos como la vida activa, perdón. Digamos, la vida activa está dominada por lo poético. Y bueno, eso tiene como una discusión previa que ella establece, pero para poder responder breve, porque tenemos poco tiempo. A ver, tenemos condiciones técnicas. Yo igual me lo he preguntado harto, en una tierra hipertécnica. Yo creo que el problema no tiene que ver, al menos en términos como desde lo que yo había planteado, como pensar en el espacio público, en lo político, como la acción, digamos, la acción concertada, digamos, de los sujetos, etc. No tendría que ser algo como, digamos, primero no creo que tengamos que salir de la Tierra, y segundo, creo que de hecho lo técnico justamente, en términos, tal vez cuando te refieres a técnico, me da la impresión de las tecnologías tal vez, de cómo es que muchas cosas han aumentado y hoy en día muchas cosas se hacen de forma más automática, por ejemplo, o técnica incluso. Y ya, para ordenar un poco la respuesta, entonces, creo que justamente la evolución de las tecnologías para Arendt podría ser un buen camino, incluso, para que la acción pudiera realmente darse, digamos. Ahora, el tema tiene que ver con que las condiciones bajo las cuales nosotros comprendemos lo político o el espacio público, todo eso, está dominado por una visión poética. No es de la praxis misma, no es de la acción. Entonces cuesta pensar en la pluralidad, en tanto, digamos, como una condición, digamos, vinculada a la acción política, cuando vivimos en un mundo, como podríamos decir, hiperindividualista, también. Por ejemplo, Arendt habla de cuando en las revoluciones modernas se dio la acción política, el fenómeno que ella, donde ve lo político, digamos, en la modernidad, es en las revoluciones, justamente. Y la revolución que ella toma, por ejemplo, harto es la revolución estadounidense. Revolución en la cual la discusión o todo el tema que se dio, digamos, todo lo que se desenvolvió ahí, tenía que ver con la búsqueda de la libertad. Y eso es muy propio de lo político, de la acción como praxis, digamos, porque la libertad en el fondo no está atada a lo poético. Y el problema con la necesidad, claro, tiene que ver con que todo como que cae bajo el reino de la necesidad, entonces no se puede, la pluralidad en el fondo cae como podríamos decir tal vez en una sociedad de masa, ¿cachai? En vez de una pluralidad real donde los sujetos actúan, se despliegan,
se distinguen, etc. Mira, en verdad fue como una revuelta muy grande de cosas, pero creo que por ahí algo puede quedar. Muchas gracias, Amanda y Felipe, por su respuesta. Vamos a dar por finalizada la última mesa del Congreso de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. Invitarlas e invitarlos a la charla que se viene de la académica María José López. Bueno, se titula ¿Tiene alguna función la emoción de la ira en una democracia?, que se va a realizar en 10 minutos más. Agradecer a Amanda, Lucas y Felipe por las grandes presentaciones que se pegaron. Y eso más que nada, un saludo desde la distancia. Muchas gracias a los oyentes y nos vemos. Gracias a todos, Gracias. un gusto. Chao, Que chao. estén bien. Muchas gracias. Igual. A todos, muchas gracias.